Damos un saludo a cada una de las personas que escucha la palabra de Dios a través de este medio. Y hoy queremos continuar estudiando el libro del profeta Daniel. Daniel, el capítulo 6. Y vamos a continuar ahí. La semana pasada nosotros estuvimos hablando del capítulo 5 de Daniel, donde nosotros vemos como un rey, en este caso el rey Belsasar, hace una fiesta y toma las vasijas de oro, los vasos consagrados a Dios, y los utiliza en una fiesta profana, y lamentablemente con gravísimas consecuencias, porque en esa misma noche dice la palabra de Dios que él llegó a perder la vida. Amén. Hoy vamos a continuar con este libro de Daniel en el capítulo 6. Daniel capítulo 6, vamos a leer del versículo 1, bendito el nombre del Señor, hasta el versículo 10. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Les vuelvo a resumir lo que hemos estudiado hasta ahora. El libro de Daniel, bendito sea el Señor, tiene 6 capítulos históricos y tiene 6 capítulos proféticos. Para uno entender el libro de Apocalipsis, tiene que entender el libro de Daniel. Si no entiende Daniel, no puede entender el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 de Daniel, nosotros vimos cómo Dios permitió que Daniel y otros jóvenes fueran llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué lo permitió? Número 1, porque el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios, y aunque Dios nos ame, para que Dios nos bendiga, nosotros tenemos que movernos en obediencia. Cuando usted le obedece a Dios, no hay diablo que lo pueda vencer. No hay enfermedad que lo pueda vencer. No hay demonio que lo pueda vencer. Cuando usted le obedece a Dios, todo lo que el diablo haga para hacerle daño, Dios lo va a usar para bendecirlo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuánto le creemos a Dios? Amén. Y aunque Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, Dios empezó a usar la vida de Daniel y de sus 3 compañeros de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque Dios quería darle testimonio al rey de Babilonia, que por encima del rey de Babilonia estaba el rey de reyes y señor de señores, y que es Dios el que quita reyes y pone reyes, y que es Dios el que puede permitir que en algún momento su pueblo sea disciplinado y sea castigado, pero que por encima del que lo haga, Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. En el capítulo 2, nosotros vemos cómo Dios le da un sueño al rey Nabucodonosor. Él ve una figura que tenía la cabeza de oro, tenía los brazos de plata, tenía el vientre de bronce y tenía las piernas en parte de barro cocido y de hierro. Eso es lo que en términos proféticos se conoce como los reinos de los gentiles. Amén. Los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo empiezan los tiempos de los gentiles? Con la conquista de Nabucodonosor del reino del sur. Los llevó cautivo a Babilonia. Ahí empiezan los tiempos de los gentiles. Luego sigue con el imperio medo-persa. Luego sigue con el imperio griego. Luego sigue con el imperio romano, hasta que, como soñó Nabucodonosor, en los días de esos reyes, Dios levantaría un reino que nunca sería destruido. ¿A qué reino se refiere? Al reino de los cielos. Amén. Se refiere a lo que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al capítulo 3 de Daniel,
donde Nabucodonosor, después del sueño, él erige una imagen para que todo el mundo la adore. Ya hemos dicho que proféticamente representa el cómo el falso profeta va a hacer una imagen del anticristo para que todo aquel que no la adore pues reciba las consecuencias. Amén. Y muchos, millones de personas la van a adorar y va a hacer que tengan una marca en la frente, amén, en la mano derecha, y adoren la imagen de la bestia. No obstante, así como aquellos 3 jóvenes no adoraron esa imagen, durante la tribulación va a haber un remanente fiel, 144,000 judíos y otra multitud de personas que se van a convertir y van a rehusar, se van a negar a adorar la imagen del anticristo. El capítulo 4, nosotros vimos cómo Nabucodonosor se llena de orgullo y el Señor lo castiga durante 7 años y él queda convertido en una bestia hasta que reconoce que el Altísimo gobierna sobre los hijos de los hombres. El capítulo 5, la semana pasada, vimos cómo el rey Belsasar hace una fiesta profana, idolátrica, y Dios lo castiga y en esa misma noche pierde la vida. Hoy continuamos con el último capítulo histórico, el capítulo 6. En el versículo 1, cuando llegamos al capítulo 6, estamos en el año 539 antes de Cristo. Amén. Todavía seguimos en el año 539 y Daniel ya tiene 87 años. Recuerde que Daniel fue llevado a Babilonia a la edad de 16, 17 años. Ahora tiene 87 años, pero se ha mantenido fiel en Babilonia. 70 años de fidelidad. Amén. Y en el capítulo 6 nos dice la palabra de Dios que el rey Darío, este Darío fue gobernante del imperio medo-persa, pero según la historia solamente vivió 2 años y murió. Después le sucedió Ciro, pero en su primer año nos dice la palabra que el rey Darío le pareció constituir sobre el reino 120 sátrapas, o sea, gobernadores de un territorio, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero nos habla de Daniel, dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué era superior? ¿Qué dice el verso 3? Porque había en él un espíritu superior. ¿Sabe que lo que marca la diferencia en nosotros es el Espíritu Santo? Lo que nos distingue en la familia es el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de su familia son convertidos, pero ¿sabe usted por qué es superior en su familia? Porque el Espíritu Santo habita en usted. ¿Sabe por qué usted es superior en su trabajo? Porque el Espíritu Santo habita en usted. ¿Sabe por qué usted marca la diferencia en su barrio? Porque el Espíritu de Dios habita en usted. Y donde está el Espíritu de Dios hay poder y hay libertad. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Usted no tiene que tenerle miedo a un hechicero, porque Dios le ha dado la superioridad. Usted no tiene que tenerle miedo a un brujo, ni que hagan una reunión a su lado. Usted tome poder de Dios y declare: mayor es el que está en mí que el que está afuera. ¿Cuántos pueden alabar a Jehová en esta hora? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre sea la gloria. Crea que el que está en usted marca la diferencia. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Dice que había en Daniel un espíritu superior. El Espíritu de Dios es superior a tu dolor. El Espíritu de Dios es superior a cualquier maldición que alguien quiera derramar sobre ti.
El Espíritu de Dios es superior a cualquier enfermedad que venga sobre tu vida. El Espíritu de Dios es superior a cualquier crisis de ansiedad, de depresión. El Espíritu de Dios es superior a cualquier maldición, a cualquier cosa que te pueda ocurrir. Cree que tú tienes algo que marca la diferencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, aunque seamos una minoría, el enemigo nos quiere frenar, nos quiere detener. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y nos dice la palabra en el verso 4 que en el verso 3 dice: y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Crea, hermano, que si usted le sirve a Dios, Dios quiere promocionarlo. Lo que usted tiene todavía no es todo lo que Dios tiene para su vida. Crea que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero cuando Dios te quiere bendecir, el enemigo trata de adelantarse y de frenar y de detener lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice la Biblia que el rey había pensado que bendecir a Daniel, promocionar a Daniel, pero en ese mismo momento ya el enemigo estaba pensando detener a Daniel, ponerle una piedra de tropiezo a Daniel. Amén. Amén. Entonces dice la palabra, verso 4: los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué lindo es cuando el diablo está buscando la manera para hacerte daño, pero en medio de tu dolor, de tu soledad, de tu prueba, te mantienes fiel. Amén. Y mientras tú te mantienes fiel, el enemigo jamás podrá vencerte. Puede atacarte, puede maquinar como lo hizo con Daniel, porque aquí nos dice la palabra que esos gobernadores, ¿a quién representan esos gobernadores? A los que está en Efesios capítulo 6, que dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Entonces se juntaron esos principados contra Daniel y dijeron al rey Darío: vive para siempre. Y entonces le dicen todos los gobernadores del reino, verso 7: magistrados, sátrapas, príncipes, han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En el versículo 10, aquí nosotros vemos lo que dice la palabra: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre a lo largo de su vida usted se va a ver desafiado a obedecer a Dios o a obedecer a los hombres, al enemigo. ¿Qué hace Daniel? Daniel siguió siendo la misma persona que él era. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Daniel dijo: yo no voy a cambiar. Daniel dijo: yo voy a mantenerme haciendo lo que hacía. Mire, ¿sabe qué le molesta al enemigo? Cuando usted, a pesar de que lo tienen amenazado, sigue adorando a Dios, sigue leyendo la palabra,
Sigue siendo una aleluya de hueso colorado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Sigue siendo un verdadero creyente. Sigue adorando, sigue levantando las manos. Porque toda presión, óigalo bien, toda presión del enemigo viene para que usted cierre las ventanas, para que usted se encierre, para que usted diga no hay salida, para que usted diga, bueno, ahora me voy a encerrar y voy a cambiar, y para que nadie pueda ver que yo por este problema he decidido no orar más, no congregarme más, no alabar más. Pero cuando usted tiene una lucha, una prueba, una enfermedad, un ataque del diablo, pero usted dice, ahora es que voy a abrir las ventanas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ahora es que voy a alabar a Dios. Ahora, ¿cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Porque el enemigo le cierra las ventanas a los que no conocen a Dios. Pero el que ama a Dios, más abre su ventana, más adora al Señor, más le da la gloria, más lo ama. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y en aquella hora, aunque el diablo creía que Daniel se iba a amedrentar, se iba a acobardar, las ventanas de Daniel se abrieron. Y déjame decirte algo, cuando Dios quiere abrirte ventanas y darte revelación y llevarte a una gloria mayor, Él permite que el enemigo se levante, pero no es para que tú seas derrotado, sino que Él dice, ahora te voy a abrir las ventanas, ahora te voy a dar cosas mayores. Oh, ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. A veces queremos que se abran ventanas, pero no queremos pelear con los leones. Amén. No hay ventanas sin leones, sin acusadores. Cuando Dios te quiere abrir ventanas, ventanas de bendición, porque ¿qué dice la palabra? Yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se te levanta un problema, cuando el enemigo pone a un sátrapa de las tinieblas ahí, dice que él entró allá en su habitación y se arrodilló. Mira, si no hubieran luchas, si no hubieran pruebas, si no hubieran problemas, ¿qué sería de ti y de mí? Esas batallas son las que nos mantienen de rodillas. Esas personas que se levantan y nos maldicen son las que nos llevan a abrir las ventanas. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? A veces creemos que oye, Dios me va a bendecir, me va a promocionar, pero cuidado, hay que enfrentarse a unos cuantos leones y hay que aprender que las batallas se ganan de rodillas. Los Danieles ganan sus batallas. Las mujeres de Dios, los hombres de Dios pelean de rodillas. ¿Quién vive? Y a su nombre. Oiga, y cuando los enemigos que habían planificado eso para destruir a Daniel, lo fueron a vigilar, lo vieron de rodillas. Yo le voy a repetir algo, hermano, y ha sido mi experiencia. A veces nosotros decimos, se me ha levantado un problema, una enfermedad, y como que estoy como retrocediendo. No, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que puede ser que uno es que se haya debilitado. Cuando a uno el problema le encuentra con las ventanas abiertas, cuando a uno el problema le encuentra de rodillas, el diablo tiene la batalla perdida. Oh, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Denle un aplauso al Señor, denle gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre sea la gloria. Cuando uno tiene una batalla, pero uno abre las ventanas, oiga, y las abre en la mañana, y las abre en la madrugada, y las abre al mediodía, y las abre en la noche, y las abre el lunes, y las abre el martes, y las abre el miércoles, y aquel día como que uno dice que no puedo, y el Señor dice, hijo mío, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando le damos a Dios la gloria, y de repente el Señor te dice, abre la ventana y vas a ver mi gloria, abre la ventana y vas a ver mi poder, abre la ventana y vas a ver a tus enemigos vencidos delante de ti. Entonces, cuando el problema viene, nos encuentra de rodillas.
nos encuentra conectados con Dios. Y ahora nos dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 6, cómo Daniel es acusado, nuevamente es acusado. Y nos dice la Biblia en el verso 13: respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Ahora el rey, que amaba a Daniel, lo quiere librar. Pero déjeme decirle algo: hay situaciones en nuestra vida que no nos va a librar ni el rey, ni un abogado, ni un profesional, ni un médico, ni un psiquiatra, porque el que nos va a librar a nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, a Dios sea la gloria. Aunque ellos quieran librarnos, no pueden, porque Dios es el que nos va a librar. Amén. Y todo ser humano tiene límites, pero el poder de Dios no tiene límites. Ya Daniel había visto a Dios hacer que su rostro brillara. Ya Dios le había revelado cosas a Daniel, pero el Señor quería mostrarle a Daniel que Él es el domador de leones. Precioso el nombre de Cristo. Entonces toman a Daniel, nos dice la palabra, verso 16. Trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Oiga bien, versículo 16. ¿Qué le dice el rey a Daniel? El rey era un rey pagano, no era un conocedor, pero de alguna manera el testimonio de ese anciano de 87 años lo había tocado. Y miren lo que le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Esas fueron las últimas palabras que oyó Daniel antes de caer en el foso de los leones. El Dios a quien tú le sirves, hermana, el Dios al que tú amas, al que tú adoras, el Dios al que tú te has rendido, Él te libre. Y cuando lo echaron en aquel foso, dice el 17, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Así fue sellada la tumba de Jesús cuando se enfrentó al león rugiente, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Instrumentos de música no fueron traídos delante de él, se le fue el sueño. Y el rey se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Este rey amaba a Daniel. En esa noche él no podía dormir. Él no quería que le tocaran instrumentos de música. Él estaba nervioso. Pero yo creo que había otro rey que en esa noche no estaba nervioso. Y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Den un aplauso al Rey de Gloria. Mire, a Dios nada le saca de sus cabales. Nada le quita el reposo a Dios, porque Él tiene todo bajo control. Cuando Él se levantó de mañana, el rey Darío, miren lo que dice, aleluya, fue apresuradamente al foso de los leones. Me recuerda cuando enterraron a Jesús y aquellas mujeres fueron de madrugada a ver qué había hecho el león rugiente. Pues aquí el rey fue, hermano, apresuradamente, muy de mañana,
Y acercándose, verso 20, al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, oiga, aleluya, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Amén. Aleluya. Mi Dios envió su ángel, el cual le cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Mire, hay momentos en la vida que Dios quita a los leones, pero hay otros momentos que tú le estás diciendo: Señor, quítame ese problema, quítame aquel león, quítame lo otro. Y Él dice: no te lo voy a quitar, pero le voy a cerrar la boca. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? A su nombre sea la gloria. Y entonces Dios no te quita los leones, pero envía un ángel y les pone un candado. Y aunque los leones están a tu lado y te miran y mueven las garras, no te pueden devorar, porque el Señor ha dicho: a este no lo pueden devorar, porque tengo planes con él. A Dios sea la gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre, el domador de leones. Amén. Y ya en la mañana el rey se acerca y le dice: el Dios tuyo te ha podido librar. Mira, Daniel tuvo que pasar una noche oscura, y a veces Dios te permite noches oscuras, rodeado de leones, pero no hay noche de Dios que no tenga su amanecer. Amén. Amén. Y déjame decirte algo: a veces Dios te permite estar un tiempo ahí, encerrado, con el león de la enfermedad, del problema, de la escasez. Pero llega el momento cuando aquellos que te vieron, que tal vez creyeron que el león te había devorado, el problema, la enfermedad, la tentación, la soledad, de repente Dios va a permitir que ellos vengan y sean testigos que no hay león que pueda devorar a aquellos a los que Dios les ha prometido que los guardará hasta el final. A Dios sea la gloria. Y entonces salimos, y cuando Daniel sale de aquel lugar, ese rey queda impactado. Por eso yo le dije que Dios llevó a Daniel y a sus amigos para darle testimonio a esos reyes paganos, que Él es el Dios que tiene dominio sobre el fuego, y que Él es el Dios que cierra la boca de los leones. A Dios sea la gloria. Ahora vamos a pasar al capítulo 7, que es un capítulo profético. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Recuerde que en el capítulo 6 terminan lo que nosotros conocemos como los capítulos históricos del libro de Daniel. Ahora vayamos al capítulo 7. Cuando lo tenga, dele gloria a Dios y diga amén. A Dios sea la gloria. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Este capítulo 7 es un capítulo profético. Déjeme decirle que en el capítulo 2 de Daniel, el que tuvo el sueño, ¿quién fue? Nabucodonosor. En el 7, el que tuvo el sueño, ¿quién fue? Daniel. Era el mismo mensaje, pero visto desde ópticas diferentes. En el capítulo 2, Nabucodonosor ve la gloria de los reinos del mundo, lo ve como el oro, ve el brillo, ve la plata, ve el hierro, pero en el 7 Dios se los hace ver en su carácter moral como bestias. Amén. En el sentido espiritual de la palabra. Y en Daniel capítulo 7 vamos a mirar el verso 1. Nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia,
¿Cuál fue el primer año de Belsasar? El año 553 antes de Cristo fue el primer año de Belsasar. Cuando Daniel tuvo este sueño, que habla el capítulo 7, Daniel tendría 73 años. Déjeme decirle algo. El libro de Daniel, cronológicamente, en términos de tiempo, usted ve que ya Belsasar había muerto en el capítulo 5. Y aquí aparece en el capítulo 7. Por tanto, este sueño, cuando él lo tuvo antes de lo que sucedió en el capítulo 6. Amén. Por eso le estoy diciendo que el capítulo 7 se corresponde al año 553 antes de Cristo. ¿Qué edad tenía Daniel en el capítulo 7? 73 años. ¿Qué edad tenía en el capítulo 6? 87 años. Estamos hablando de 23 o 24 años antes. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Vamos a ver el sueño. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Voy a explicarle. El gran mar ahí representa el mar Mediterráneo. Los 4 vientos del cielo, el viento habla de dominio, de impulso, que combatían. Se refiere a los 4 poderes de esas naciones dominantes que luchaban para dominar el mundo de sus días. Y ahora vamos a ver cuáles eran esos 4 vientos. Y nos dice el versículo 3: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿De qué mar? ¿A qué mar se refiere? Al mar de la humanidad. La palabra dice que el reino de los cielos es como una red que echada en el mar. ¿En qué mar? En el mar de la humanidad. Recoge de toda clase de peces y los sacan a la orilla. Recogen lo que vale y lo que no sirve lo echan fuera. Isaías dice que los impíos son como el mar en tempestad, cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Y en Apocalipsis dice, hablando del anticristo, que va a salir ¿de qué? Del mar agitado de la humanidad. Por tanto, el mar aquí representa las olas agitadas de la humanidad. De esa humanidad agitada iban a ir surgiendo uno a uno los reinos que encabezarían lo que se conoce como los tiempos de los gentiles. Verso 4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Ustedes recuerdan en el capítulo 2 que el primer imperio de los gentiles era la cabeza de oro, Nabucodonosor. Aquí es el mismo, solo que aquí aparece y dice que era como león y tenía como alas ¿de qué? De águila. En Irak, donde estaba la antigua Babilonia, cerca de Irak y los territorios circundantes, se han encontrado leones con alas de águila. De hecho, en la profecía bíblica a Babilonia se le compara con un león también. Vamos a mirar, abra su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 4. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Jeremías, el capítulo 4, versículo 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Está hablando de Babilonia. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Jeremías capítulo 4 versículo 13 dice: he aquí subirá como nube y su carro como torbellino,
más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos al despojo. Así que ese león que aparece ahí con alas de águila representa el imperio babilónico, Nabucodonosor. Vuelva al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, verso 4. La primera bestia, recuerde, representa al imperio babilónico. Era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Cuándo le arrancaron las alas? Cuando el imperio medo-persa conquistó al imperio babilónico. Daniel capítulo 5. Y dice, y fue levantada del suelo y se puso erguida sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Cuándo le fue dado corazón de hombre? Cuando Nabucodonosor, después de una locura de 7 años, reconoció que Jehová era Dios y se arrepintió y se humilló delante del Dios del cielo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dios sea la gloria. Vamos con la segunda bestia. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. El oso abundaba en los territorios de Persia y de Media. Ese oso representa al imperio medo-persa. Repito, el oso representa al imperio medo-persa. ¿Por qué dice aquí la palabra que se alzaba de un costado más que del otro? Porque en el imperio medo-persa, al principio, quienes tenían más dominio eran los medos que los persas. Amén. Luego fue al revés. Quienes tuvieron el dominio eran los persas, que hoy en día equivale a Irán. Y todavía existe esa nación. Por eso dice, se alzaba de un costado más que del otro. Amén. Y luego dice aquí la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice, y tenía en su boca, amén, 3 costillas. Esas 3 costillas representan las 3 naciones que el imperio medo-persa conquistó, que eran Egipto, Lidia y Babilonia. Amén. Y sigue diciendo, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. El ejército medo-persa era tan numeroso que no usaba tácticas de guerra. Sencillamente tomaban una nación y la aplastaban y la destruían, porque eran muy numerosos. Vamos con la tercera bestia. Después de esto miré, y aquí otra bestia, otra semejante a un leopardo. La palabra hebrea es nenar, que también puede representar un tigre, pero creo que representa mejor a un leopardo. ¿Y a qué imperio representa este? Al imperio griego. Recuerde, estamos hablando de los tiempos de los gentiles, Babilonia, Medo-Persia, y ahora tenemos aquí a Grecia con Alejandro Magno. Amén. ¿Por qué dice que era semejante a un leopardo? El leopardo es prácticamente, junto al guepardo, el más veloz de estos grandes felinos. Y Alejandro Magno en 4 años ya había vencido al imperio medo-persa, y en 12 años había conquistado lo que Nabucodonosor en 23 años. Amén. Alejandro Magno conquistó hasta la India. ¿Cuál fue el problema? Miren lo que dice aquí, miren lo que dice la profecía. Nos dice la palabra que esta tercera bestia tenía 4 alas de ave. ¿Y tenía cuántas cabezas? 4 cabezas. ¿Por qué? Cuando él murió con 32 años. Su territorio, su reino, se lo pelearon 5 generales.
Uno de ellos se llamaba Antígono. Contra ese general se unieron 4 más y lo vencieron en una batalla llamada la batalla de Ixos. Amén. Lo vencieron. Y esos 4 generales se repartieron el territorio que había tenido Alejandro Magno. Sea Dios glorificado para siempre. Uno de ellos se llamó Lisímaco. Él reinó Tracia y Asia Menor. El otro se llamó Seleuco, que gobernó Siria. El otro se llamó Ptolomeo Sóter, que gobernó Egipto, Libia y Arabia y el sur de Palestina. Y el último se llamó Casandro, que dominó Grecia y Macedonia. Ahí están las 4 cabezas del leopardo. División del reino en 4 territorios. Vamos ya a la 4ª bestia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 7. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible. Lo que más le llamó la atención a Daniel fue la 4ª bestia. ¿Qué representa esa 4ª bestia, ese 4º imperio? Dice que era espantoso, que era terrible y en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de Daniel capítulo 2? Recuerde que los pies de la imagen eran de hierro, ¿verdad? Y aquí usted ve que la 4ª bestia tiene los dientes ¿de qué? De hierro. Por tanto, la 4ª bestia representa ¿a qué? Al imperio romano, llamado el imperio de hierro. Amén. Mire usted cómo Dios es perfecto, cómo Dios no se equivoca. Y en gran manera fuerte habla de la fortaleza del imperio romano. Y nos dice la palabra que devoraba, desmenuzaba, y lo que sobraba lo hollaba con los pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿a qué representa esos 10 cuernos? Recuerde que cuando enseñé Apocalipsis, le dije que esos 10 cuernos representan una confederación de 10 líderes que van a haber en Europa, que le van a entregar su poder al anticristo, pero que luego él va a dominar sobre ellos. Por eso dice aquí, en el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿A quién se está refiriendo? Al anticristo, que va a salir, de donde se va a levantar el último gobernante de las naciones. Recuerde que hace años el secretario general de la OTAN, Henry Spath, dijo: necesitamos un hombre, venga del Dios o del diablo, pero que saque a las naciones de este lodazal. Todo está preparado ya para que el anticristo se manifieste. ¿Dónde se va a manifestar proféticamente el anticristo? En las naciones que conformaron el antiguo imperio romano. Francia, Italia, España, todo lo que es Europa, de ahí va a surgir el anticristo. El falso profeta va a tener sangre judía, se va a hacer hebreo, pero el anticristo va a ser el último gobernante que representará lo que se llama los reinos de los gentiles, hasta que Jesucristo lo derrote y lo quebrante en la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces miren lo que nos dice la palabra. Aquí se le llama el cuerno pequeño. Amén. Tenía una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 9. Ustedes recuerdan en el capítulo 2 qué pasó con la imagen que tenía la cabeza de oro, los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas mezcladas de barro de hierro. Dice que vino una piedra
no cortada con mano, que representa la segunda venida de Jesús. Recuerde que la roca es Cristo. Recuerde que Él es la piedra angular. Y cuando esa piedra golpeó los reinos de los gentiles, se deshicieron. Pero aquella piedra se convirtió en un gran monte que representa el milenio, cuando Cristo reine aquí en la tierra con su iglesia. Lo mismo está aquí en esta visión. Miren lo que dice aquí. Poderoso el nombre maravilloso del Señor. Aquí en el capítulo 7, poder en la sangre de Cristo. Mire, aquí en el capítulo 7, verso 9. Ya ha aparecido la cuarta bestia, que representa el imperio romano. Ahora mire el versículo 9. Estuve mirando, léalo conmigo. Hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? El Padre Celestial. Recuerda el capítulo 5, cuando Jesucristo va y toma el libro del que está sentado en el trono. El capítulo 5 de Apocalipsis. Pues aquí está el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ese vestido blanco habla de su santidad. Ese pelo blanco en Dios habla de ¿qué? De su eternidad. Amén. No es que Él se envejezca, no, es que Él es eterno. A Dios sea la gloria. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, son ángeles, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Recuerda el juicio ante el gran trono blanco. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, que representa al anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia. Recuerde que cuando Cristo venga, oiga bien, présteme atención, en Apocalipsis 19, cuando el anticristo reúna a los ejércitos de la bestia en la batalla de Armagedón, a Rusia, a los reyes del sur, los árabes, reúna a Persia, a Irán, reúna, hermano, a esas naciones, a los chinos, los reyes del oriente. Ellos van a pelear contra aquel que viene en las nubes. Pero dice que el Señor, con el espíritu de su boca, con su palabra, matará a los impíos, y luego tomará al anticristo y al falso profeta, ¿y qué? Y los echará vivos en el lago de fuego. Amén. Por eso aquí en el capítulo 7, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aquí nos dice, aquí en el capítulo 7, versículo 11, dice que él miraba a causa del sonido de las palabras que hablaba el cuerno, hasta que mataron a la bestia, o sea, el juicio del anticristo. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, el lago de fuego. Miren la exactitud de la palabra de Dios, perfecta. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y luego dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿A qué bestia se refiere? A esos imperios. Les quitaron el dominio, oiga bien, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hoy todavía existe Irán, pero ya no tiene ese poder que tuvo ayer. Hoy todavía existe lo que antiguamente fue el imperio babilónico, pero ya no tiene ese poder. Amén. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo, aquí ya es, y está hablando, amados, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, miraba yo en las nubes del cielo, y aquí que venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora ya Jesús viene,
la segunda venida. Y viene y se acerca al padre, al anciano de días. Y oiga bien, lea el verso 14 conmigo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos. Recuerda que en el sueño del capítulo 2, la piedra golpeó la imagen y se convirtió en un gran monte. Eso representa lo que está aquí en este versículo. Es el reino milenial de Cristo. Le fue dado dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, para que le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Y vamos ya hacia el final. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, y en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y sigue diciendo: después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces dice que Daniel tuvo deseo de saber acerca de la 4ª bestia. Amén. Que era tan diferente a todas las demás, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Y así mismo acerca de los 10 cuernos. Bendito el nombre maravilloso del Señor. ¿Y qué le dijo? Que en el versículo 22, que él veía que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Recuerde que muchos durante la gran tribulación van a morir como mártires. Sea glorificado el nombre del Señor. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos al Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Estamos terminando. Y entonces a él se le dice, a Daniel: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos de toda la tierra. Devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, del imperio romano, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí está describiendo lo que va a ser el anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Habla de 3 años y medio. Amén. Sobre todo la última parte de la gran tribulación. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí fue el fin de sus palabras. Y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vamos a terminar diciendo lo que el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La profecía es historia escrita por anticipado. Tenemos que estar preparados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a velar, que nos guarde, para que cuando suceda ese momento, nosotros seamos tenidos por dignos de ser arrebatados y de estar con Cristo por la eternidad de las eternidades. Vamos a estar en pie
Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Levante sus manos. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada corazón. Y nos vamos preparando con ese coro. Yo sé quién soy. Padre, gracias por habernos amado. Señor, por habernos escogido. Que cuando suene la trompeta podamos ser arrebatados y estar con Cristo por la eternidad de las eternidades. Te pedimos, Dios, que tú nos guardes de lo que ha de venir sobre esta tierra. Guarda tu iglesia, guarda tus hijos, guarda nuestros hijos, nuestra familia. Señor, si hay algo en nosotros, quítalo de nosotros. Lo que no te agrade, Señor. Quita todo sueño, toda frialdad, toda tibieza. Toma el control, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Señor, enciende la llama del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta el último día, Dios mío, porque los días que vienen sobre esta tierra son terribles, Señor. Cosas terribles. Pero que tus hijos, como Daniel, serán preservados y serán guardados en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé quién soy. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Dios. Te doy gracias.